Muchos lectores creen que al adquirir una antología tienen ya lo más significativo o lo mejor de determinado autor, género o época, pero casi nunca se preguntan quién hizo esa selección, con qué criterios o a qué intereses sirve. Luz Aurora Pimentel, en el prólogo al libro Cuento, Antología y Canon de Estrella Ace, también nota la ausencia de interrogación por las inercias que arrastran los materiales antologados o por las exclusiones, y dice: simplemente aceptamos como una realidad el universo configurado y valorado como lo más representativo del tema. Pues bien, todos sabemos lo que es una antología, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar en el papel que desempeñan estos volúmenes. La palabra podría traducirse como colección de flores, de anthos, flor, y legein, seleccionar. Una palabra muy relacionada es florilegio, que suele aplicarse a la selección de los fragmentos más bellos de alguna tradición literaria, de alguna corriente, de alguna época. Antologías y florilegios son fenómenos muy antiguos que han ayudado a los difusores de las letras o del arte, a los historiadores o críticos, a construir un supuesto canon con el que asimismo el público puede orientarse para leer o aproximarse a una obra. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás viendo Grandezas de Lilliput, un canal dedicado a las artes, a la lengua y a las letras. Un canal al que le interesan los temas atemporales. Suscríbete si no lo has hecho. Siempre habrá temas novedosos e interesantes para los amantes de la cultura. En esta ocasión está con nosotros Estrella Ace, licenciada en Letras Inglesas, maestra en Humanidades y doctora en Arte y Humanidades, este último título por la Atlantic International University, así como en Literatura Comparada por la UNAM. Ha sido docente e investigadora por más de 25 años en diversas instituciones de educación superior en las materias de teoría literaria, cuento, novela, cine, lingüística y semiótica. Sus artículos sobre ensayo, poesía, cuento y cine se han publicado en revistas nacionales e internacionales. En Editorial Praxis coordinó y cuidó la edición de biografías y autobiografías. También ha sido colaboradora de Filopalabra como docente y con artículos y ensayos, y titular de la sección Sin Escritura de la revista El Puro Cuento de Editorial Praxis. En 2013 publicó su libro Cuento, Antología y Canon, Rutas Paralelas en el Tiempo, que aquí tengo conmigo. Es un libro muy bien editado, muy bonito, publicado por la editorial Praxis. Estrella, muchas gracias por aceptar la invitación a estas charlas con la cultura. El título de tu libro, Cuento, Antología y Canon, Rutas Paralelas en el Tiempo, es atractivo, pero a la vez intrigante. Tal vez cualquiera que lo lea podría asociar canon con antología, pero ¿por qué cuento y no poesía o novela o teatro? Se han hecho antologías también de esos otros fenómenos y de ellos también se han establecido cánones. Ujú. Hola, Juan Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, el título del libro responde a algo que es muy cierto, que es un entramado, ¿no? Un entramado porque desde las primeras formas narrativas, como las fábulas, como las narraciones orales, como los mitos, empezaron a recuperarse en distintas colecciones al paso del tiempo. Y posteriormente, pues ya el cuento como una forma narrativa corta encontró un canal de difusión pues muy apropiado en las antologías. Y de ahí este trayecto pues fue recorriendo mucho tiempo hasta que se empezaron a cristalizar dentro de las antologías lo que se conoce como el canon literario, ¿no? Que esto es
Esto es muy cierto y parte de mi estudio pues se enfoca mucho a esta complejísima discusión que es el canon literario. Entonces, de ahí parte el título del libro, que respalda pues una investigación, la verdad, pues también muy trabajosa, que me llevó años poder consolidar, primero en mi tesis doctoral, y el libro es producto de esa tesis doctoral. Claro, es un libro que trabajé más de un año después de obtener mi grado doctoral en la UNAM y que lo hice con el propósito de que otros lectores que tuvieran intereses particulares pues pudieran asomarse al libro. Eh, en sí, la antología a mí me interesó muchísimo como un formato autónomo dentro de los estudios literarios, ¿no? Eso fue lo primero que me enganchó. Y también la idea de que por muchos años yo he utilizado antologías de cuentos. El cuento es la forma narrativa que mejor se presta a la antología, ¿no? Mencionaste tú, hay antologías de poesía, hay antologías de teatro, incluso hay antologías que recogen, no sé, fragmentos de novelas que me ha tocado ver, pero el cuento en particular para mí es un género que yo admiro muchísimo y que me identifiqué mucho en la impartición de algunas clases de dar cuento, ¿no? De impartir cuento. Y tenía yo muchas antologías de cuento, pero me empezó a intrigar esto. O sea, ¿a qué responden los criterios de esta selección? ¿No? ¿Por qué en una antología de cuento estadounidense no falta Hemingway o no falta Poe? ¿No? Entonces, ¿dónde están esas otras voces cuando ya ha pasado tiempo de esas publicaciones, pero que se reeditan y se reeditan y se reeditan? Entonces, pues sí, cada antología, cuando empecé a desarrollar mi proyecto de investigación en el doctorado, pues sí, revisé un número, la verdad, muy representativo de distintas antologías y poco a poco fui penetrando en el universo de cada una de ellas. Entonces elegí algunos modelos que podían servirme para desarrollar, pues, bueno, todo esto que hago en el libro, ¿no? Crear un marco teórico, también metodológico, al tiempo de producir, pues, los contenidos en esos modelos antológicos. Entonces, esto es la parte del libro que me parece, pues, fundamental, ¿no? ¿A qué criterios responde una antología? Porque yo, la verdad, me llevé muchas sorpresas cuando empecé a profundizar en los criterios sociales, en los criterios didácticos, en los criterios también editoriales, en las trampas muchas veces editoriales bueno, que no corresponden a veces ni siquiera, o sea, no hacen ni siquiera justicia al contenido que tienen las antologías. Tengo Bien, ahí varios eh, ejemplos. en el título tocas dos conceptos. Por un lado, el Ujú, concepto de canon y por otro lado, el concepto de antología. Pero aquí yo veo algo un poco paradójico porque de alguna manera las antologías influyen para constituir un canon. De ujú. alguna manera, ahora nos vas a explicar un poco cómo. Pero también las antologías responden a veces a ese canon. Entonces es un poco lo que pasa con Contradictorio. qué fue primero o quién Sí. estableció. Entonces yo creo que obviamente primero fueron las antologías, primero fueron los Ujú. florilegios, primero fueron todas esta, Formas narrativas. ajá, Ujú, sí, este deseo de conservar o de mantener. Entre otros objetivos, el análisis que tú haces en tu libro, pues justamente pretende descubrir hasta qué punto los criterios de selección de una antología con frecuencia responden a las jerarquías propuestas por el canon, pero también por intereses editoriales, como acabas de mencionar. ujú, Para ti, las distintas instancias mediadoras, por ejemplo, las empresas editoriales o también los premios literarios, ujú.
que son como juegos de lotería finalmente, porque ahí interviene la subjetividad de 3 o 4 jurados. Así es. Y eso es muy azaroso porque algún jurado puede privilegiar una poética y otro jurado puede privilegiar otra manera de entender la literatura. También el periodismo cultural, ¿verdad? Ha influido mucho esto. Muchísimo, las revistas. Es decir, si te vas siglo por siglo, ¿no? Como está planteado en el libro, pues vas viendo el surgimiento de distintos canales de difusión que privilegiaron después la conformación de distintas antologías para propósitos también muy distintos. Entonces, como mencionabas al principio, pues sí es una gran paradoja y es una gran contradicción hablar de cánones literarios a partir de la conformación de distintas antologías. Entonces, mira, esta discusión del canon, Juan Antonio, sobre todo cobró mucha fuerza en Estados Unidos en los últimos 25, ya ahora 30 años, porque en el libro menciono que es una discusión que tenía 20 años, pero del libro que se publicó en 2013 al 2023 ya hablamos de 30 años de una pugna tremenda que se dio en los Estados Unidos, pero que responde también al perfil étnico y cultural que hay en Estados Unidos. Digamos, ellos tenían una antología que recogía la tradición literaria de Estados Unidos en una gran antología en la Norton, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Pero ¿qué pasó con esa antología que ya quedó sellada como tal para impartir clases, ¿no? Para impartir clases, para hacer una antología de uso en distintas aulas, y en universidades, en preparatorias. Pues era un canon totalmente cerrado. Entonces, la lucha empezó entre los críticos conservadores. Bueno, cabe mencionar que esta antología en particular, la Norton, y ahorita te voy a hablar de otro modelo muy representativo también. O sea, la Norton tiene un aparato crítico muy interesante. No nada más es la inclusión de distintas piezas literarias, sino que tiene un aparato crítico considerable, ¿no? ¿Quién hizo este aparato crítico? Pues bueno, académicos prestigiosos, sí, críticos literarios, pero empezó una pugna entre conservadores, ¿sí? Que apelaban por un canon tradicional que privilegiara las obras que tuvieran pues una calidad estética, ¿no? Así la calificaban como una calidad estética y formal en sus contenidos, mientras que los grupos antes marginados de estar en antologías como mujeres, feministas, negros, latinos, chicanos, pues no tenían presencia, no tenían presencia. Entonces, nadie sabía que existían, ¿no? Que había una creación literaria de cuentos de todos estos grupos antes marginales y que pugnaban por hacerse cancha en este tipo de antologías que son representativas de una tradición literaria. Entonces, ese pleito que se comenzó a dar en las universidades de Estados Unidos y en otros círculos, ¿no? En donde son antologías de corte didáctico que le facilitan mucho al maestro, ¿sí? Pues bueno, esta discusión, repito, es muy particular de los Estados Unidos. Si te pongo otro ejemplo de una antología que tiene un canon cerrado y que jamás se va a abrir, es la antología inglesa, la Oxford. Esta es una antología que, por ejemplo, yo estudié letras inglesas en la UNAM y fue mi libro de texto. O sea, para que te des cuenta de lo que puede contener una antología. Hoy, al paso de los años, al paso del tiempo, al paso de los estudios, ¿puedo yo privilegiar el canon de la Oxford? Lo sigo respetando muchísimo porque tiene también un aparato crítico pues muy interesante, muy bien hecho por grandes catedráticos, por grandes críticos literarios ingleses, que yo también estudié. Entonces, pero me queda la duda, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en esta antología no está tal autor en la Oxford?
autores ingleses que yo conozco, que yo vi, que yo reconozco como grandes escritores, pero no figuran ahí. Pero los ingleses, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nada más estoy poniendo ejemplos, eso se trata de un canon cerrado, mientras que la Norton tuvo que abrir sus puertas a todos estos grupos étnicos antes marginados. Entonces Claro. podemos decir que la antología comienza a responder, las antologías que yo presento en mi libro, comienzan a responder a distintos intereses sociales, didácticos o editoriales también, ¿sí? Porque Étnicos también. y étnicos, claro. Entonces, la antología es un reflejo de, híjole, de muchísimos perfiles, de muchos rasgos que guarda entre sus páginas. Entonces no hay que verlas con tanta inocencia, ¿no? Sino que cuando Claro. te metes a estudiarlas, te llevas muchas sorpresas. Ujú. Sí, porque no son criterios definitivos finalmente. No, Ujú. no son criterios definitivos. Algo bueno, que estoy mencionando Estados Unidos e Inglaterra como naciones hermanas, finalmente, culturalmente, editorialmente también. Hubo un paso muy importante de las editoriales en Estados Unidos que fueron, pues, producto de las inglesas, y las editoriales inglesas en Europa ocupaban el primer lugar. Claro, luego se sumaron revistas literarias, periódicos, en fin, una serie de formatos que empezaron a surgir, pero que finalmente desembocaron en las antologías. Entonces, en el libro, sí, en mi libro, esto es lo que trato de decir, de analizar, pero ya a partir de una revisión muy minuciosa. Los prólogos, por ejemplo, que tenemos en muchas antologías, pues son un medio para el lector o para el profesor, para la gente que busca normarse o encauzar su interés hacia el contenido de una antología. Pero esos prólogos no siempre responden, ¿sí? A la verdad, por ejemplo, que hay en esa antología, ¿sí? Te pongo dos ejemplos editoriales, Juan Antonio. Por ejemplo, esto de los prólogos. Yo en mi revisión de repente me topé con una antología de Editorial Alfaguara que, que decía Cuentos memorables, el título es Cuentos memorables según Jorge Luis Borges. Ya nada más con leer el título dije, aquí hay una trampa, ¿sí? Aquí hay una trampa. ¿Cómo crees que Borges, o sea, va a, dejó una lista después de su muerte de sus cuentos memorables y era un erudito en el género? Entonces de pronto me pongo a revisar el índice y veo que, dije, a ver, voy a creer que sí, Borges hizo esta selección. Y me topo con que no hay ningún, por ejemplo, no hay ningún cuento oriental, cuando Borges fue un gran estudioso de la cuentística oriental. Me pongo a leer el prólogo y noto que es un prólogo, la verdad, muy chafa, con errores de ortografía, porque allí en una parte hablan de cuando Borges hizo una compilación de cuentos de los Estados Unidos y después de hacerlo, él recibió un honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y no escriben Columbia, escriben mal el nombre de una universidad, ¿sí? Ponen Columbus, Columbus. Entonces esto ya es algo que menciono en el libro. Eso es patético porque Patético. se están apropiando de un nombre prestigioso. Sí, Están tomando el nombre de Borges para llevar la agua a su molino, sí, en otras y palabras, vender, y porque es una vender. antología, pero ¿qué crees que hice? Hablé, como esto era edición argentina, yo hablé a Alfaguara, hablé a Buenos Aires, para indagar, para meterme a fondo qué pasaba con esta antología, que además tiene fragmentos, o sea, perdón, no fragmentos, tiene El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es una novela, no es un cuento. Entonces, hablé y ya la persona que me contestó, que bueno, era una persona de verdad muy amable,
ya me platicó cuál era el trasfondo de esa antología. Me dijo, lo que pasa es que se hizo al vapor por el centenario de Borges, porque se publicó en 1999, Borges murió en 1899. Entonces, ahí está, ¿me entiendes? Pero lleva varias reediciones, varias, muchísimas. Entonces, dices, bueno, es una trampa editorial. Lo mismo sucede con otra de Cortázar, también de Alfaguara, que dice Cuentos Escogidos de Julio Cortázar. Y lo que tienes en esa antología son pocos cuentos, quizá 15 cuentos, y parte de la poética de Cortázar en torno al cuento, todo ahí revuelto. Entonces son dos ejemplos que yo pongo en mi libro de estos criterios editoriales que los hacen con fines de venta, ¿no? De apantallar con estos títulos. Sí, exacto. Por supuesto, los intereses al publicar una antología pueden ser, definitivamente pueden ser editoriales. Sí, Ahora, también pueden ser a veces personales, como la antología también. personal de Borges. Sí, Borges hizo una antología de su sí, propia obra yo y sé, pues la verdad es, ahí nos damos cuenta de la modestia, de la humildad así es. profunda de este autor, ¿no? De Sí. Borges. También puede obedecer a intereses grupales. Ujú. Por ejemplo, en la literatura mexicana, seguro conoces este caso, es famosa la guerra de antologías que hubo entre Jorge Cuesta y Manuel Maples Arce. Sí. Cuesta publicó la antología de la poesía mexicana moderna en 1928. Él hizo la selección, el prólogo y las notas. Se le reprochó, entre otras cosas, que había puesto a sus amigos y que excluyó, por ejemplo, a Manuel Gutiérrez Nájera, que era un gran poeta mexicano. Además, a Manuel Maples Arce también, quien pertenecía a otro grupo literario, al de los estridentistas, pues le hace una dura crítica, Cuesta, en su antología. Pero años después, en 1940, Manuel Maples Arce, quien había sufrido varias desacreditaciones por parte del grupo contrario, publica en Roma su propia antología, a la que también titula, con el mismo título, le pone Antología de la Poesía Mexicana Moderna. Y bueno, no cabe duda, es una crítica contra su predecesor, una verdadera guerra de antologías. Yo publico la mía con mis Ujú, cuates y con todo y ujú, mis criterios, y ahora el otro contesta y publica la suya. Y si consideramos que en 1941 se publicará otra antología llamada Laurel, pues en todas ellas hay inclusiones a veces arbitrarias, ujú. exclusiones, ¿no? Mira, toda inclusión significa una exclusión, ¿sí? Yo doy un curso hace muchos años que se llama Cuento de Poa Borges y yo ya tengo mi canon cerrado de mi curso, ¿sí? Yo la hice hace muchos años, mi selección, porque responde a lo que yo quiero, ¿no? Cuentistas estadounidenses, europeos y latinoamericanos. Entonces, mis 18 autores a mí me funcionan muy bien porque tienen suficiente profundidad temática y, por supuesto, lo más importante, todos estos rasgos formales estéticos para presentar una historia, ¿no? Para desarrollar el tema del cuento. Entonces, hasta yo, ¿no? Soy víctima, pero esto es para los fines de mi curso, pero soy víctima de lo mismo, ¿no? Tengo que seleccionar para lo que me conviene, pero tengo que excluir. Entonces, esa es la tremenda contradicción también de las antologías, como el ejemplo que estás dando. Y yo cuando empecé mi investigación en la UNAM, me di cuenta que había un gran vacío en los estudios de antologías. En lo que, bueno, te cuento, no había ninguna, pero había dos antologías estupendas, una de licenciatura y una de posgrado en las bibliotecas de la UNAM de poesía. Y hojeándolas, pues me di cuenta de esto que estás diciendo, ¿no? Acerca de esta pugna entre dos escritores, porque estas antologías revelaban
muchas injusticias, ¿no? Decían, ¿por qué en las antologías de poesía siempre está Sor Juana? Y las otras poetas mexicanas, ¿dónde están? Sí, entonces de ahí todavía se despertó más mi interés de profundizar en el estudio de las antologías. No podemos negar que es un formato ya autónomo de estudio dentro del campo literario y al cual se le debería de dar, pienso yo, más atención en México. Por Mucha más supuesto. atención. Sí, sí. Tu libro está enfocado en el cuento y en lo que la tradición, lo que representa en la tradición occidental. También hay un panorama histórico en Sí, torno a la antología sí, y después ya te centras en el cuento. sí. Al final también abordas el engorroso concepto de canon Claro. literario. El concepto de canon, cuando no designa una forma musical, sino un precepto sobre la manera de hacer algo, un modelo o un tipo considerado ideal o perfecto, entre comillas, Sí, pues se ha percibido siempre como algo sospechoso por el sí, pensamiento crítico. ¿Quién decide qué es o qué no es lo canónico en literatura o arte? Tú y yo, como somos profesores, sí, decidimos qué leer. Digamos, el único derecho de alguien, de un lector, es leer lo que le da la gana. Pero cuando se inscribe en un curso con un sí, profesor, pues tiene que leer lo que le da la gana al al profesor. profesor. Entonces yo Claro. en mis cursos a veces deliberadamente escojo autores que nadie conoce, autores muy poco conocidos, para empezarlos a sacar, porque ya basta de la repetición Sí, 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 insistente de los sí, mismos nombres todo el tiempo durante cuánto tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en música. Aquí en México no se deja de tocar a Bach, Beethoven y los Mozart y los de siempre, pero ¿qué pasa con toda la gran cantidad de compositores que son muy buenos, que tienen obras muy valiosas sí, y están ahí sí, arrumbados? sí. Entonces, quién dispone esto fuera de las aulas? Los críticos, las editoriales, los autores de Es, diccionarios y textos sobre es, literatura o es una arte. combinación. Yo pienso que es una combinación y esto que estás diciendo es muy cierto. Yo te puse como ejemplo el curso ese que tengo ya hace mucho tiempo y que he impartido mucho, pero también enseño autores, como dices, que son desconocidos porque no les suena, no sé, el nombre de Edgar Allan Poe, o no les suena el nombre de Julio Cortázar o de Guy de Maupassant, por ponerte un ejemplo, pero hay otros grandes cuentistas, estoy hablando en el terreno de cuento, que no figuran, o que yo no he visto por lo menos en ninguna antología. ¿Sí? Entonces, estas antologías de corte universalista, como la de Julio Torri, te estoy poniendo un ejemplo de una antología de corte universalista que es una compilación muy buena de cuento universal. Pues a mí me gusta mucho porque arrastra del pasado modelos que todavía son muy interesantes de estudiarse y llega al presente, claro, todavía en pañales, ¿no? El cuento en América Latina. Pero ya finalmente hay como, como que una presencia que se empieza a notar. Ahora, muchas antologías también en el pasado se hicieron para despertar un sentir patriótico, un sentir nacionalista. Y se eligieron autores, por ahí pongo algunos unos ejemplos en el libro, en donde este sentir patriótico podía aumentar, ¿no? El sentido también nacionalista de las naciones que entonces emergían en América Latina ya independientes como pasó en Estados Unidos, ¿no? Que también se hicieron este tipo de antologías. Entonces, todo es una carrera de relevos en las antologías, porque no se desecha lo anterior, pero se añade lo nuevo. Y al Pero hay como un añadir lo círculo nuevo, vicioso, ¿no? exacto. Ujú, Entonces, mira, prueba de ello es la antología griega. Estamos ujú. hablando de que la antología griega carga con 5 siglos de historia atrás de ella. 5 siglos, son muchos, es mucho tiempo. Pero el producto final ya recogido en la antología griega
que para mí fue un modelo fundamental, digo, para verla, ¿no? Para entender cuál era el propósito del famoso Meleagro al darle a la palabra antología esto que dijiste al principio, la idea de ser pues una guirnalda, ¿no? Un arreglo de flores, seleccionadas, pues sí, te das cuenta que al paso del tiempo, ¿no? Como hago en el estudio de la antología, bueno, ¿qué pasó a partir de ahí, qué pasó en la época medieval, en la renacentista, y posteriormente en el iluminismo, en el siglo XIX y así? Entonces, cada época también, las antologías están determinadas por este termómetro ideológico de la época. Esto es cierto. Y todo este material arrastrado de siglos, a veces se desecha, pero a veces se añade a ese material un nuevo material de lo que ya hay. Entonces, la verdad que este estudio encarna muchas más contradicciones que respuestas. Esa es la Claro. verdad, ¿no? Isaiah Berlin afirmó que la historia de la moral, la política y la estética es en gran medida una historia de modelos dominantes. Es Ujú. decir, los escritores más característicos reflejan para él una especie de patrón de vida específico que de alguna manera rige también a los responsables de dichos escritos, pinturas o producciones musicales particulares. Y este autor propone aislar ese patrón dominante. Pero para ti, ¿cuáles han sido los patrones dominantes en las letras, particularmente en el cuento, más allá de los intereses grupales, más allá de los intereses personales, incluso más allá de los intereses editoriales? Ya estoy hablando de algo más complejo, que es una especie de patrón dominante también desde el punto de vista estético de las poéticas predominantes o de los estilos predominantes. Depende para qué se va a usar, Juan Antonio. O sea, ¿cuál es el propósito del uso de ese material que se recopila, ¿no? Que se compila en un solo tomo? Que es un entramado de textos propios, de textos ajenos. No sé si responde al gusto particular, exclusivamente al gusto de una persona, o se tienen que considerar otros modelos dependiendo del uso que vaya a tener. Los fines. Ujú. Los fines, pues ahora sí que cada compilador va a buscar sus propios fines, Claro. ¿no? ¿Qué fin va a tener esta compilación? Voy a utilizar, si por ejemplo soy escritora de cuento, voy a utilizar mis propios cuentos para armar una antología, o voy a hacer un entramado de distintos autores y los voy a combinar con mi propia creación. Entonces, va a depender, esos fines van a depender totalmente del criterio de quien hace una compilación, una antologación. Claro. No, Y se van a eh, subordinar a esos fines. y se van a subordinar exactamente a esos fines. Ujú. Ahora, si ese fin encuentra un canal de difusión adecuado, digamos, no sé, que tenga un propósito didáctico particular, pues quizás se convierta en un modelo para que surjan otras compilaciones, ¿sí? En donde se sumen nuevas inclusiones, tomando, ¿no? Como ciertos modelos de eso que la antecedió. Entonces, esto, pues sí, es un circuito interminable, ¿no? Es una vía de posibilidades interminables, porque se siguen escribiendo cuentos, por supuesto, y no siempre pienso que pueden encontrar el canal de difusión adecuado para que llegue a más lectores y no se quede en un círculo comprimido. Esto es algo que, por ejemplo, también menciono en el libro, el caso del cuento español, que los españoles con Menéndez Pidal a la cabeza, que ya era, bueno, una institución en la Academia Española, pugnaba porque se hiciera cancha al cuento español,
dentro de la monumental oferta europea que había, de cuentos, no sé, de cuentos rusos, de cuentos franceses, ingleses, de todo, estadounidenses, por supuesto. Entonces, todo esto es pues es una discusión, la verdad, Así bastante es, compleja, sí, porque además también están las rupturas de esos patrones dominantes. así es, Y sí, muchas de esas rupturas no se adecuan a ese espíritu de la época o a así esa es, manera, a las ideologías dominantes o a los sí, gustos dominantes, que sí, además esa cuestión del gusto pues es algo que se educa también, ¿verdad? también. Y también cabe mencionar lo que una antología le facilita a un profesor que tenga que enseñar, por ejemplo, cuento, ¿no? Entonces, pues agarra a una antología y dice, ya la hice, porque aquí ya tengo un grupo de autores que me van a permitir estudiarlos con mis alumnos. ¿Qué opinas de la de Seymour Menton, de la antología de Seymour? Terrible, Ujú. terrible, Me terrible. parece que excluye a Eh, grandes A autores. grandes y además no tiene un aparato crítico, Ujú. tiene unos comentarios ahí aislados bastante Muy, superficiales, muy impresionistas y muy superficiales. muy superficiales. Ujú. También la menciono, sí, me parece que sí está en mi libro, cómo este contraste en lo que te puedes encontrar en una antología, pues con esta calidad de alguien que sabe hacer crítica literaria, que pueden causar de manera muy honesta a un lector que no sabe a un trabajo muy mal hecho. Él lo que hizo, y fue para mí, se lo agradezco porque me inspiró mucho su antología en el sentido de poder hacer estos contrastes ya más finos entre lo que contienen las antologías, con muy buenos prólogos, algunas, repito otra vez, con esta parte crítica, con estos aparatos de teoría, de crítica, de poéticas, que sí encausan la atención del lector a estos recursos formales que se deben de estudiar al margen del contenido de los cuentos. Frente a una antología como la de Seymour Menton, que bueno, qué barbaridad, de cuántas reimpresiones no tiene esa antología. Y yo tenía colegas en distintas universidades que la llevaban en la mano para enseñarla, ¿no? Entonces yo no sabía mucho. Digo, no sabía mucho de antologías ni de estudio de la antología, pero ya cuando la vi con óptica de investigar las antologías, pues me di cuenta que la verdad es una antología muy muy mala en la selección, pero sobre todo en la superficialidad de estos comentarios que los reduce. No, me acuerdo de la interpretación que hace de Macario, de Juan Rulfo, O que la ya del que lo le guardagujas. ay, sí, que ya que Sí. la leí dije, ¿qué es esto? ¿No? Ahí interviene, sí, la falta pues de conocimiento de este compilador, mucho desconocimiento de teorías literarias, de teorías del cuento. Entonces, no te contentes con dividir periodos literarios, nada más así. Y además con una partición de periodos, cuando sabemos tú y yo cómo pueden fluctuar los periodos literarios. Mientras en un país ya no hubo romanticismo, en el otro apenas surgía, por poner un ejemplo en Europa, ¿no? O se O cómo mezclaban. llegó, se Ujú. mezclaban, o cómo llegó todo eso a América Latina. Ujú. ¿Sí? Ya, ¿Cuándo ya. llegaron? ¿Cuándo llegaron? Muy tardíamente. Entonces, Y eh, mezclado con otras y tendencias. mezclado exactamente con otras tendencias, con otras situaciones muy distintas. Pero bueno, la verdad que el mundo de las antologías es un estudio fascinante. Eh, te digo, cuando propuse mi proyecto en la UNAM, pues fue un proyecto bien admitido porque yo ya presenté un proyecto pues muy hecho. A partir ya de una investigación ya tenía yo revisadas 40 antologías.
Entonces, la verdad me dio muchísimo, me alegra, me enorgullece que mi trabajo de tesis figure en las bibliotecas de la UNAM, ya como tesis, y que sea de verdad una aportación útil para otros investigadores que quieran entrar en el mundo de las antologías. Y sobre el libro de Harold Bloom, ¿qué opinas? Porque a mí me sorprende que no haya Sí, introducido ahí a Dostoyevsky, casi sí, el padre de la novela moderna. sí. Es muy Mira, Bloom subjetivo, es el canon de Bloom y ya. es el canon de Bloom, ¿no? También su compilación de genios, porque tiene dos, ¿no? Tiene el del, sí, bueno, tiene varios libros Bloom, pero uno de ellos es el del canon, pero el de genios que publicó después replica un poco su misma prédica. Él no sé si todavía vive, un conservador a ultranza, un conservador. Él, y en el libro lo menciono, en mi libro lo menciono, cómo califica a estas minorías en los Estados Unidos como clases resentidas, ¿no? Que quieren hacerse un campo en el canon para figurar también en las aulas y en el público estadounidense. Y él dice, no, mira, son minorías como las feministas resentidas, ¿no? A lo mejor pensaba así de los negros, no lo sé, o sea, eh, eh, pero paralelamente en Estados Unidos hubo también antologías muy representativas como la antología de autores afroamericanos, ¿no? Que ahí tienes una antología muy completa. Ellos no se dicen afroamericanos, ¿eh? Y esto hago hincapié porque no se vaya a ofender a alguien si pongo la palabra negro, pero ellos se refieren a ellos como negro. Pues lo son. O sea, Sí, no, es que hasta puse un pie de página, me acuerdo, que el compilador de esa antología, abandona el término a propósito de afroamericano y dices, es la población negra, ¿no? claro. Negro, Pues, ¿cuál es el claro. problema? O sea, ¿Cuál es el problema? Yo o tampoco sea, le veo ningún yo problema, no, pero no, ya no sabes que entiendo. O ahora, sea, sí. ujú. Entonces, volviendo al problema de Bloom, pues sí, como es o era una figura tan respetada en la Academia de los Estados Unidos y se tradujo muy rápido. O sea, es que también aquí, Juan Antonio, la difusión de las traducciones juega un papel importantísimo, importantísimo. Tú ponte a pensar como lector mexicano, que no puedes leer en inglés o cualquier otro idioma, francés o alemán, lo que te facilita ya tener una compilación hecha en español. Muchas personas ya no se fijarían en cuál es el contenido de esa antología, se fijarían en la ventaja de tener materiales traducidos. La traducción también juega un papel muy importante y en el caso de Bloom, pues bueno, dada su estatura académica e intelectual, pues es un autor que se tradujo muy rápidamente y que se tomó para muchos como una Biblia, pero pues sí es un conservador a ultranza. Sí, y siempre está el criterio subjetivo detrás, ¿verdad? Totalmente. Necesariamente. Ujú. Estamos en un terreno totalmente subjetivo y las antologías también se hacen y se leen por placer, ¿no? Claro. Porque sí, porque es por mero placer hacer una compilación y es también por mero placer hacer la lectura o enseñar esos autores, en el caso de los profesores, en fin, yo por eso dejo abierta la puerta en mi libro, al final de mi investigación, sí, Aquí tenemos el libro, pues excelente libro, muy recomendable, ¿no? Qué gracias Juan bueno Antonio, que te decidiste a hacer hacerlo esta libro, investigación, ¿no? Pues sí, Estrella, muchísimas gracias por la plática, por haber aceptado. Y bueno, gracias también a todos por escucharnos, por mirarnos y por escucharnos. Y pues pongan sus comentarios, pongan sus opiniones, suscríbanse. Pues hasta la próxima. muchas gracias Juan Antonio, gracias, muy Hasta rica luego. la plática. Y Sí, suerte en tu canal. Ojalá llegue a gracias. muchos. Gracias, Juan Antonio. Hasta luego. Hasta luego.